Hola, ¿qué tal? Buen día. Esta comunicación corresponde al Congreso, a la cuarta edición del Congreso Internacional Nodos, específicamente al nodo número 2, titulado Educación, Pedagogía y Docencia, dentro del simposio número 8 de formación de profesorado y renovación pedagógica. Lo que a continuación he de presentarles es una propuesta de evaluación 360 docente en educación superior. Mi nombre es Ricardo Acosta Torres, maestro investigador de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario UTEC. En esta presentación va a ser muy importante que nos fijemos en cómo la evaluación para el docente debe de contemplar todos y cada uno de los elementos que participan en el ejercicio profesional. Por eso nosotros cuando pensamos en una evaluación docente con las características de 360, estamos pensando en una evaluación docente donde todos los stakeholders o interesados formen parte de esta evaluación, desde el mismo docente hasta los estudiantes y también la parte administrativa de las universidades. Entonces, nuestra propuesta consta de 5 pasos. En primera instancia, el trabajo de academia, que es la evaluación de la academia a la que forma parte el profesor, de cómo ha generado su trabajo. Por otra parte, está la revisión de su sesión de clase, el cómo planifica su clase y el cómo ejecuta su clase de acuerdo a la programación de su materia. En tercer lugar, el cuestionario de percepción estudiantil, donde el estudiante, desde su percepción, evalúa el trabajo del docente. En cuarta instancia, tenemos la autoevaluación, un cuestionario a conciencia que el docente evalúa, ya lo explicaremos más adelante. Y por último, la formación docente. Esto es, qué cursos y formaciones recibe el docente en su día a día. Es por eso que la repartición porcentual para llegar a un 100% será de manera equitativa. Cada uno de los ítems constará de 20%: el trabajo de academia, la sesión de clase, la percepción estudiantil, la autoevaluación y la formación docente. Empezamos con el trabajo de academia. ¿Cómo acreditamos los 20 puntos de trabajo de academia? Participando en actividades de la academia, como pueden ser simposios, congresos, conferencias, webinars, no solamente desde la perspectiva de la gestión, sino también impartiéndolas, de tal manera que podamos nosotros acreditar estos primeros 10 puntos cuando un docente forma parte activa de su academia, escribe sobre su academia, participa en todos y cada uno de los eventos de su academia y es susceptible de recibir los 20, en este caso la primera parte de los 20, los 10 puntos. Pero también hay otra parte muy interesante dentro del trabajo de academia y son las investigaciones y publicaciones, la participación en congresos nacionales e internacionales. Es muy importante para cualquier profesor universitario como nosotros, en este caso dentro de Nodos, y es por eso que parte del trabajo académico se evalúa con esa vinculación y extensión que tienen los docentes, no solamente en su universidad, sino fuera de la misma. De esta manera, el primer punto, que es trabajo de academia, son los primeros 20 puntos. Después nos vamos a lo que corresponde y quizá es lo más complejo, que es la sesión de clase. Nosotros identificamos que existen 5 tipos de clase de acuerdo a las universidades en las que un servidor trabaja. Podrían llegar a existir otras más de acuerdo a las características específicas, pero identificamos que hay 5 opciones de clase. Primero, la teórico presencial, que es la clase generalmente que llevamos a cabo, donde un docente está en un aula e imparte la clase independientemente de las metodologías que utilice. Después existe la que es la práctica taller. Esta parte es activa y que está denominada al saber hacer. Es importante que la parte práctica taller se lleve a cabo y siempre con resultados del saber hacer. Después nos pasamos a la práctica en laboratorio, que sobre todo materias que tienen que ver con ciencias de la salud o las ingenierías van a tener este tipo de sesiones. Por cuarta opción tenemos la sección a distancia en plataforma. El COVID nos dejó claro que la educación híbrida en universidad
es muy pujante y es importante que dentro de todas las formas de evaluar también tengamos esta posibilidad de cómo hacemos nuestra clase virtual. Y por último, la asesoría de campo clínico, que es estas clases que tienen que ver sobre todo en carreras como enfermería, como medicina, como odontología, donde se evalúa al alumno en el campo de su ejecución. Ahora bien, dentro de la misma sesión de clase tenemos al menos 3 clasificaciones. La primera, la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda, la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la tercera, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, les voy a poner lo que corresponde a la clase, el tipo de sesión teórico-práctica. No introduciré el resto para dejarlo para el trabajo escrito. Esto porque es lo más común es que tengamos clases teórico-presenciales. Entonces, yéndonos a la expectativa de la sesión teórico-presencial y con las 3 clasificaciones que antes mencioné, si se fijan en el recuadro, tenemos una serie de preguntas que nosotros vamos a responder con 3 categorías. ¿Requiere mejorar? ¿Aplicación aceptable o fortaleza? Esto responde a un Excel que alimenta la calificación de la sesión con un total máximo de 20 puntos, de manera que ya está mediante una macros el Excel diseñada para que esta macros absorbe todas las calificaciones y yo solamente voy a elegir una de estas partes en esta escala. Por ejemplo, inicia sesión en tiempo, no rebasa la tolerancia de 10 minutos. Estamos evaluando la puntualidad, en este caso del profesor, como parte de la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Señala el objetivo, competencia o contenido teórico a desarrollar. Esto es, el docente le dice al alumno de qué va a tratar la clase, enuncia las actividades a realizar en tercer orden y en cuarto orden especifica tiempos y roles para realizar las actividades. Consideramos muy importante esto dentro de la estructura del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, en la construcción del proceso, hay que vincular la sesión con los aprendizajes previos. También implementar dinámicas o estrategias que promuevan en el estudiante la participación y la colaboración. También recursos más allá de aprendizaje, como pueden ser ejercicios, multimedias, etcétera. Además, si el docente brinda acompañamiento ante las dudas de los alumnos y si fomenta la cultura de la información complementaria, esto es que vaya más allá de la bibliografía. Por último, en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, atiende las dudas de los alumnos, el registro de sus evaluaciones está correcto, así como el registro de la asistencia. Como podemos ver, gracias a este Excel, vamos a extraer ahora el otro 20%, el segundo 20%. Pasando a la tercera opción, corresponde al cuestionario de percepción estudiantil. El cuestionario de percepción estudiantil consta de 20 preguntas que son resueltas por parte del alumno en una escala de Likert que va del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es medianamente en desacuerdo, 3 es neutral, 4 en acuerdo y 5 en totalmente acuerdo. Esto es la suma de la puntuación de esta evaluación de percepción estudiantil, va a estar en la base 20 de acuerdo a lo que los alumnos perciban de su docente. Y vemos las 20 preguntas. El docente empleó métodos de enseñanza que fomentan la participación del alumno, si las clases incluyeron actividades para estimular el pensamiento crítico, si el docente utilizó tecnologías, si las metodologías de enseñanza se adaptan a los diferentes estilos de aprendizaje, si se promovió el trabajo en equipo, si hubo una integración efectiva entre la teoría y la práctica, si el docente implementó dinámicas que facilitaron que el alumno comprenda los temas, si se utilizan herramientas tecnológicas, si hubo estimulación al interés y curiosidad sobre los temas para los alumnos, si el docente fomentó un ambiente idóneo en clase, si las metodologías que se utilizaron ayudaron a desarrollar habilidades relevantes para el estudiante, si el uso de la tecnología mejoró la experiencia de aprendizaje, si el docente proporcionó retroalimentación constructiva, si se fomentó la autonomía y responsabilidad, las actividades de clase incentivaron la creatividad
y la innovación, si el docente demostró flexibilidad y adaptabilidad en su metodología de enseñanza, si se promovió el uso crítico y ético de las tecnologías, las clases con su estructura y organización, si facilitaron el aprendizaje, y por último, si el docente se encontró abierto a nuevas ideas y enfoques por parte de los estudiantes. Todo esto en lo que corresponde a la percepción estudiantil. Esta evaluación le corresponde llevarla a cabo al estudiante. Después nos pasamos al cuarto elemento de esta parte, que es la autoevaluación, donde hay 5 niveles: la competencia pedagógica, el desarrollo profesional y colaboración, la contribución a la comunidad académica, la relación con los estudiantes y la reflexión final, que es totalmente abierta. En competencia pedagógica contemplamos 4 puntos: la utilización de metodologías, el diseño y la planificación de cursos y sesiones educativas, la adaptabilidad y capacidad de modificar enfoques y la integración efectiva de las tecnologías. Segundo orden, en el desarrollo profesional y colaboración, con 3 ítems: la participación en iniciativas de desarrollo, estos talleres, cursos, seminarios por parte del docente, la colaboración con los colegas para la mejora de prácticas educativas y la contribución a la mentoría de los nuevos docentes o estudiantes, que es muy importante labor que debe de llevar a cabo un docente. Además, en el tercer punto, con 2 subpuntos, que es la contribución a la comunidad académica, la participación en los proyectos y la contribución a los comités académicos o de academia. Relación con los estudiantes, con 3 puntos, que es la efectividad de la comunicación, el fomento al ambiente inclusivo y motivador en el aula y la disponibilidad y accesibilidad para consultas y apoyo fuera del horario de clases. Y por último, una reflexión final, que esa es totalmente un elemento que no es cuantificable, pero que sí es importante conocer por parte de nuestros docentes, que tanto también, al igual que la percepción estudiantil, se maneja con la misma escala de Likert, con 5 puntos, siendo el 5 el totalmente en acuerdo y el 1 totalmente en desacuerdo. Por último, nos pasamos al elemento que corresponde a la formación docente. Para esto, reconocemos que los docentes pueden realizar formaciones en 4 ámbitos importantes, que pueden ser los que mejoren su formación pedagógica, sobre todo aquellos docentes que por su formación no son pedagogos o profesionales de la educación y que requieren el reconocer y el conocimiento de estrategias didácticas. También reconocemos la necesidad de formación personal o psicológica que abone a la inteligencia emocional del docente, así como la formación disciplinar que profundice en todo lo que es la disciplina con la que se presenta en la universidad, y la parte de la formación de la filosofía institucional, que es aquella donde se reconoce todo lo que son el plan de desarrollo de las universidades, así como también la filosofía, la visión, la misión, los valores de las universidades en las que participamos. Y también evalúen formación docente, que el profesor haya hecho cursos de máster, maestrías, doctorados, estancias postdoctorales o de investigación, porque profundizan en la formación del docente. Ahora, ya que tenemos la suma de estos 5 elementos, podemos tener escalas de este tipo. Esto es escalas que van del 0 al 100. Nosotros identificamos un semáforo de tal manera que cada parte o cada calificación que tenga el docente nos va a decir qué tenemos que hacer con el docente. De 0 a 29.9 hay que hacer una sesión de acuerdos y compromisos con las direcciones académicas o coordinaciones académicas. El docente debe comprometerse a mejorar su estatus en la evaluación. De 30 a 50.9 debe haber una retroalimentación de sus jefes inmediatos, porque hay muchas áreas de oportunidad y formaciones que debe de tomar el docente. De 55 a 74.9 hay que identificar cuáles son nuestras áreas de mejora y tomar formaciones de estas áreas de mejora. De 75 a 89.9, que es donde desearíamos de aquí arriba estuvieran todos los docentes, hay que identificar y mantener nuestras fortalezas, buscando llegar a ese 90% donde comparto buenas prácticas y me convierto en mentor de nuevos docentes. Es así pues como nuestra propuesta de evaluación docente, que ya se lleva a cabo en las universidades de Grupo Lotus en una primera instancia, hace que propongamos pues una forma de evaluar al docente que sea realista en primera instancia, y segundo, que abone en la mejoría de su desarrollo profesional. Me despido, les dejo mi correo electrónico ricardo.acosta@utec.edu.mx
o mis redes sociales para que cualquier duda, comentario, me encuentro abierto a ello, así como a colaborar en cualquier proyecto de evaluación docente, porque me queda claro que para que un docente mejore, definitivamente tiene que ser susceptible a ser evaluado. Por lo tanto, que tengan excelente día a todos los que formaron parte del Congreso Nodos.